Desde el inicio de mi existencia conviví con la sombra de la muerte. Los médicos le habían pronosticado a mis padres que yo solo viviría 7 días. Sin embargo, desafié aquel destino y fui acumulando años como un fugitivo de los diagnósticos. Esa marca temprana me llevó a pensar en la vida no como un derecho eterno, sino como un préstamo que debía aprovecharse. Cada día, cada proyecto, cada amor se volvió para mí un acto de resistencia frente al final inevitable. En este podcast quiero invitarte a recorrer mis reflexiones sobre el amor, el dolor, el ego y el sentido de la vida. No se trata de un manual de recetas, porque siempre advertí que el psicoanálisis no entrega respuestas fáciles, sino preguntas que nos interpelan. El viaje será entonces hacia adentro, a esa zona donde habitamos con nuestras luces y sombras. Yo creo que nadie se enamora de cualquiera. El amor, como suelo decir, es un aprendizaje. Desde niños aprendemos qué es amar observando a quienes nos rodean. Si vimos a una madre llorar por la indiferencia de un padre, quizás introyectemos que el amor es sufrimiento, distancia y llanto. Y cuando crecemos, inconscientemente buscamos repetir ese guión. Amar entonces no es un instinto puro, sino un lenguaje que aprendemos con los primeros vínculos, y como todo aprendizaje puede estar marcado por heridas. He visto a muchas personas insistir en volver a quien las lastima. Pareciera un destino cruel, saben que esa relación las daña, pero no pueden soltarla. Yo mismo lo he escuchado en mi consultorio una y otra vez. Detrás de esa aparente irracionalidad hay un mandato del inconsciente. Uno elige mal, pero en realidad elige bien para su pulsión de muerte, porque en cada uno de nosotros conviven dos fuerzas, una que empuja a la vida y otra que busca la destrucción. La paradoja es que en esos vínculos dañinos repetimos lo aprendido, el amor como sufrimiento. Salir de ese ciclo exige desaprender y reconocerse merecedor de un amor distinto, uno que no duela. La psicología freudiana lo llama pulsión de vida y pulsión de muerte. Yo suelo ilustrarlo con ejemplos cotidianos, quien se encierra a escuchar canciones tristes tras una ruptura, quien relee una y otra vez el mensaje en que lo abandonaron, quien elige quedarse atrapado en el dolor. Es como si dentro de cada uno viviera esa eterna batalla entre la fuerza vital y la tentación de rendirse. El desafío es resistir la seducción del dolor y apostar por la vida. Pero esa elección no siempre es racional. Muchas veces el inconsciente nos conduce hacia donde más sufriremos. Estoy convencido de que la vida no se justifica en sí misma, sino en la relación con lo que deseamos. El ser humano, a diferencia de los animales, no vive solo de instintos, sino de deseos. Y el deseo es siempre insatisfacción, nunca se colma del todo. Cuando alcanzamos lo que queríamos, pronto descubrimos que no era suficiente. Esa falta es la que nos impulsa a movernos, a crear, a buscar. Por eso la vida adquiere sentido cuando se la habita con proyectos. Sin proyectos, el tiempo se vuelve vacío. Un proyecto cercano, como reencontrarme con un ser querido; uno mediano, como escribir un libro; uno lejano, como dejar una huella en los otros. El deseo es motor, pero también es trampa. Me he preguntado muchas veces por qué aquello que alcanzamos nunca nos deja del todo satisfechos. La respuesta es simple y a la vez compleja, porque lo que deseamos no es lo que creemos desear. Desde que nacemos, alguien pone nombre a nuestro llanto y nos enseña que para calmarlo necesitamos del otro. Así entramos al mundo de los humanos, al mundo de la palabra, y cada palabra que nombra lo que sentimos abre un vacío nuevo, un lugar donde el deseo crece. Pedimos amor, reconocimiento, compañía, y cuando lo obtenemos descubrimos que no alcanza, que algo falta. Esa falta es lo que nos mantiene vivos. He acompañado a muchos pacientes que buscaban completud en el amor. Querían que la pareja los llenara por completo, que fuera todo lo que necesitaban, pero ningún ser humano puede ocupar ese lugar. Amar no es completarse, es acompañarse en la falta, es aceptar que el otro tiene un mundo propio, con intereses, con deseos que no siempre coinciden con los nuestros, y sin embargo, elegirlo. Esa elección, sabiendo que el otro no nos completa, es lo que convierte al amor en un acto adulto, lejos de la ilusión del enamoramiento.
Recuerdo a una mujer que vino a verme porque no entendía por qué su pareja ya no quería pasar todo el tiempo con ella. Si me ama, ¿cómo es posible que prefiera salir con amigos, leer solo, tener momentos lejos de mí? Me preguntaba angustiada. Lo que le expliqué es que nadie puede vivir las 24 horas pegado al otro, ni siquiera nosotros mismos quisiéramos estar con nosotros las 24 horas del día. El amor sano no pide exclusividad absoluta, pide libertad compartida. Amar es reconocer que el otro me incluye en su vida, pero que su vida no soy yo entero. El enamoramiento, esa primera etapa donde parece que todo encaja, es en realidad una máscara. No lo digo en un sentido negativo, es un juego hermoso, pero es un juego. Nos mostramos en nuestra mejor versión, disimulamos defectos, exageramos virtudes porque queremos conquistar al otro, y el otro hace lo mismo con nosotros, pero tarde o temprano esa máscara cae. Entonces aparece la verdad, los hábitos que no nos gustan, los silencios, las diferencias. Ahí es donde el enamoramiento se transforma en amor o se derrumba. Y está bien que así sea. Nadie puede vivir eternamente en esa ilusión. Yo creo que el verdadero amor empieza cuando aceptamos que el otro no es como lo imaginamos, cuando dejamos de idealizarlo y aún así decidimos quedarnos. El enamoramiento nos deslumbra, el amor nos sostiene. El enamoramiento es fuego que arde, el amor es brasero que calienta. El enamoramiento nos enloquece, el amor nos acompaña. También aprendí que no todos los amores merecen ser vividos. Decir que algo es amor no lo convierte en saludable. Hay amores que lastiman, que enferman, que destruyen y sin embargo son amores. Porque el amor no es necesariamente bueno, es una emoción humana. Y cada uno ama como es. El violento amará con violencia, el generoso con generosidad, el egoísta con egoísmo. Por eso, más que preguntarnos si alguien nos ama, debemos preguntarnos si ese amor nos hace bien, si nos empuja hacia lo que soñamos o nos aleja de quienes queremos ser. En mi vida he tenido que aprender a hacerme esas preguntas. No siempre las respondí a tiempo, no siempre elegí lo que me hacía bien, pero cada equivocación me enseñó a reconocer señales que antes no veía, y eso también intento transmitir. El amor no es una garantía de felicidad, es apenas una posibilidad, una apuesta. Amar es otorgarle al otro un poder enorme sobre nosotros, y la verdadera prueba de quien nos ama es si renuncia a usar ese poder para dañarnos. El ego es una palabra con mala prensa. Cuando alguien nos dice, tenés mucho ego, lo sentimos como un insulto, pero ego significa yo. Y todos necesitamos un yo que se sostenga, que se respete. Un poco de ego es necesario para vivir, para decir, no me humilles, no me faltes el respeto, no acepto lo que me destruye. Esa parte del ego es la que nos cuida, la que nos da amor propio. El problema aparece cuando el ego se desborda y se convierte en egocentrismo. Ahí ya no me importa el otro, sino solo mi reflejo en sus ojos. Ese exceso de necesidad de reconocimiento puede arruinar vínculos, trabajos, sueños. He visto parejas destruirse porque uno de los dos necesitaba ser siempre el mejor amante, el más recordado, el más importante, y esa exigencia, en vez de construir amor, lo devoraba. Yo mismo, en mi profesión, tuve que cuidarme de eso. Cuando empecé a escribir, algunos me preguntaron si no temía que otros psicoanalistas publicaran también y me robaran el lugar. Y mi respuesta fue clara: yo no compito, yo comparto. Si alguien más escribe bien y ayuda a que más personas se acerquen al psicoanálisis, entonces ganamos todos. Ese gesto de compartir en lugar de competir me salvó de un ego que podría haberme aislado. A veces me someto a prueba con amigos que respeto profundamente. Les muestro lo que estoy escribiendo y les pido una opinión sincera, aunque sé que pueden ser crueles. Prefiero una crítica honesta a un aplauso vacío, porque convivir con decisiones que nos avergüenzan es mucho más difícil que escuchar una verdad a tiempo. El sentido de la vida para mí no está dado, no hay un manual, no hay un para qué universal. La vida en sí misma no tiene sentido. Somos nosotros quienes debemos inventarlo. Y en esa invención los proyectos son esenciales. Proyectos pequeños, como desayunar con mi nieta,
Proyectos medianos, como estrenar una obra en el teatro, proyectos grandes, como escribir un libro que acompañe a alguien en su soledad. Esos proyectos se interponen entre la muerte y nosotros y hacen que el tiempo no se vuelva insoportable. Recuerdo a Majo, una adolescente que atendí y que luchaba contra una leucemia. Compartimos un año y algo de trabajo, de charlas, de sueños. Su cuerpo no resistió, pero yo me quedé con la certeza de que se fue soñando. A 10 días de su muerte, todavía hablaba de amor, de su sexualidad, de un vínculo que la hacía vibrar incluso sin pelo, incluso en su fragilidad. Murió soñando con la vida, y creo que esa es la mejor forma de partir, que la muerte nos encuentre viviendo. Otra vez acompañé a un hombre que no entendía por qué había traicionado a la mujer que lo amaba, a la que decía querer con toda el alma. ¿Por qué lo hice, Gabriel? Si la amo, ¿por qué la lastimé? Me preguntaba con lágrimas en los ojos, y allí aparece lo más duro. Muchas decisiones no las toma nuestra razón consciente, sino el inconsciente, ese lugar misterioso al que no accedemos y que, sin embargo, decide gran parte de nuestra vida. Ahí entendí aún más que dar información no alcanza. Podés saber de memoria lo que te conviene y lo que no. Podés ser nutricionista y terminar comiéndote un banquete dañino. Podés saber que alguien te destruye y aún así volver, porque el conocimiento no alcanza si el inconsciente decide lo contrario. A lo largo de mis años de trabajo, aprendí a escuchar más que a aconsejar. A veces, la gente solo necesita ser escuchada con honestidad emotiva. No es lo mismo que un consejo rápido y urgente. Escuchar implica asumir que el otro es un misterio y que su verdad no siempre coincide con la nuestra. Y en esa escucha aparecen pequeñas epifanías, un detalle que cambia un curso, una memoria que se ilumina, una decisión que se hace posible. Me gusta pensar que la terapia es un lugar donde se practica el arte de preguntarse, donde uno aprende a interrogar sus actos sin violencia, con curiosidad. ¿Por qué hice eso? ¿Qué buscaba? ¿Qué me daba ese sufrimiento? Preguntarse con paciencia permite encontrar pistas para elegir distinto. También aprendí que la culpa no sirve como motor de cambio si no viene acompañada de compasión. Muchas personas se quedan pegadas en la culpa, creyendo que castigarse es la única forma de reparar. Pero la reparación comienza cuando entendemos qué nos llevó a hacer daño y cuando aprendemos a pedir perdón y a transformar la conducta. La culpa, si se queda como condena, enferma. Si se convierte en lección, puede ser salvadora. Somos criaturas ambiguas. Hacemos cosas hermosas y también cosas atrozmente feas. Esa ambivalencia nos hace complejos y a la vez nos permite la posibilidad de cambio. No somos ni santos ni demonios, somos seres que pueden elegir repetidamente ser mejores. Ser humano es una tarea complicada. Somos la única especie capaz de una crueldad gratuita, innecesaria. Un león mata a la cebra porque necesita alimentarse. Pero nosotros, los humanos, hemos inventado la tortura, los campos de concentración, la injusticia social, el abandono, la indiferencia. Podemos hacer sufrir al otro, no por necesidad, sino por el simple hecho de hacerlo sufrir. Y eso nos vuelve peligrosos para los demás y para nosotros mismos. Por eso creo que ser una buena persona es, en parte, resistir a la especie a la que pertenecemos. Es rebelarse contra esa tendencia al egoísmo, a la crueldad, a la indiferencia. No me refiero a ser perfecto ni a no equivocarse nunca, sino a tener la valentía de mirarse al espejo y preguntarse, ¿soy la persona que quiero ser? ¿Puedo convivir con las decisiones que tomo? Esa es para mí la pregunta más importante que podemos hacernos. ¿Soy quien quiero ser? Cuando estamos por traicionar, cuando vamos a actuar solo por beneficio propio, cuando nos dejamos llevar por la envidia o el resentimiento, detenerse un segundo y preguntarse, ¿este soy yo? ¿Así quiero ser recordado? He aprendido que lo más difícil no es enfrentarse al juicio de los demás, sino al propio, porque los otros pueden perdonarnos, olvidarnos, justificar lo que hicimos, pero nosotros convivimos con lo que decidimos y dormir en paz depende de eso, de no avergonzarnos de nuestras elecciones. En mi vida personal, cada vez valoro más los gestos sencillos que le dan sentido al tiempo que me queda. El abrazo de mi hija, la sonrisa de mi nieta cuando me reconoce entre la multitud, el momento de sentarme con amigos a charlar sin máscaras,
Esos instantes que parecen pequeños son los que nos salvan del vacío, porque al final el sentido de la vida no se mide en títulos, en dinero ni en logros, sino en la huella que dejamos en quienes nos amaron. La vida es breve, aunque dure 90 años. Es breve porque frente al universo somos apenas un suspiro, pero en ese suspiro tenemos la posibilidad de llenar de sentido nuestro recorrido. Y creo que esa es la verdadera tarea, vivir de manera tal que, cuando llegue la muerte, no nos encuentre vacíos, sino habitados por amores, proyectos, recuerdos y sueños. Quiero terminar contándote una escena que me marcó. Un paciente me trajo una carta que su madre había escrito antes de morir. En esa carta no había grandes epifanías ni secretos, solo palabras sencillas. Quiero que seas feliz, que no vivas con miedo, que te perdones y que ames. Él la leyó en voz alta en mi consultorio y ambos lloramos. Esa carta no le devolvió la madre, pero le devolvió algo mucho más valioso, una dirección. Supo que tenía que cuidar, supo qué quería intentar cuando se quedara solo. Si hay algo que quisiera dejarte en este episodio, es eso. No esperes a que la vida te lo dé todo. Pregúntate, arma tus proyectos, cuida tus afectos, aprende a mirarte con honestidad. No te conformes con el amor que te hiere, no te humilles por miedo a perder. Y cuando fallen tus decisiones, perdónate y volvé a empezar. No puedo prometerte certezas, no tengo fórmulas mágicas, solo puedo darte una invitación. Vive con la intención de que tu paso por este mundo deje algo que merezca ser recordado. Ama, pero exige respeto. Desea, pero no te engañes. Cuida tu ego sin dejar que te domine. Y por encima de todo, hazte preguntas que duelan cuando sea necesario, porque solo las preguntas difíciles nos obligan a cambiar. No sé cuánto me queda de tiempo, nadie lo sabe, pero sé cómo quiero que me encuentre la muerte. Sentado, rodeado de gente que amo, con un libro a medio escribir, riendo por una anécdota tonta, que me encuentre viviendo. Y si puedo pedirte un favor, que tu vida también busque ese estilo, que cuando la muerte llegue nos encuentre vivos, no resignados. A veces me preguntan si, después de tantos años escuchando historias de dolor, no me canso, no me desespero, no me deprimo. Y la verdad es que no, el dolor humano es fuerte, pero también lo es la dignidad de quienes lo atraviesan. Cada sesión me recuerda que, incluso en medio de la tragedia, las personas guardan un deseo de vivir, una esperanza, aunque sea mínima, de que algo cambie. Y ese deseo, por pequeño que parezca, es lo que sostiene el trabajo analítico. He visto madres que perdieron a sus hijos y sin embargo encontraron un modo de seguir respirando, de levantarse por las mañanas, de volver a trabajar, de seguir amando. He visto hombres destruidos por una traición recomponer de a poco su confianza en los demás. He visto jóvenes hundidos en la depresión encontrar con mucho esfuerzo una razón para seguir. ¿Cómo podría deprimirme yo si cada día me demuestran que la vida, aún herida, puede florecer? Claro que hay días difíciles, hay historias que me acompañan hasta la madrugada, que me pesan en el cuerpo, pero he aprendido a aceptar que no siempre puedo salvar, que no siempre puedo aliviar. A veces simplemente estoy ahí, acompañando un dolor que no tiene cura. Y eso, aunque parezca poco, es mucho, porque el peor dolor no es el que hiere, sino el que se vive en soledad. Pienso en los vínculos que tejemos a lo largo de la vida. Algunos son superficiales, pasajeros, como trenes que cruzan la estación y no vuelven. Otros se convierten en raíces que nos sostienen cuando todo lo demás se tambalea. Esos vínculos son los que nos dan identidad, los amigos que nos recuerdan quiénes somos, los amores que nos marcan para siempre, los hijos que nos enseñan que la vida continúa incluso después de nosotros. Con los años aprendí que no se trata de acumular muchos vínculos, sino de cuidar los que importan. Prefiero pocos amigos de verdad antes que multitudes que desaparecen cuando caigo. Prefiero una pareja que me acompañe en silencio antes que alguien que me llene de palabras vacías. Prefiero una charla profunda con mi hija antes que decenas de compromisos sociales que me dejan vacío. La calidad de los vínculos es lo que da sentido al tiempo. He visto también cómo las redes sociales deforman nuestra manera de relacionarnos. Nunca fue tan fácil opinar y nunca se pensó tan poco. Como digo a veces, para insultar sobran caracteres, pero para pensar no alcanza. Hoy la opinión se confunde con el pensamiento
y muchas veces creemos que porque alguien opina ya tiene razón. Eso nos aleja del diálogo verdadero, ese donde nos animamos a escuchar lo distinto y a dudar de lo propio. Yo prefiero dudar, prefiero cuestionarme, incluso cuando duele, porque la duda, aunque incómoda, es fértil. La certeza, en cambio, suele ser estéril. Los fanáticos de cualquier idea se vuelven peligrosos porque dejan de hacerse preguntas. Yo, en cambio, quiero seguir haciéndomelas hasta el final. A veces me dicen que eso suena agotador, vivir preguntándose todo, pero para mí es lo contrario. Vivir preguntando me mantiene vivo, me impide caer en la rutina ciega, en la inercia, en la vida automática. Preguntarme me obliga a elegir, y elegir me recuerda que sigo siendo libre, aunque la vida me haya marcado con límites. Me gusta pensar que cada día tenemos una oportunidad de elegir quiénes queremos ser. No siempre vamos a poder cambiarlo todo, pero siempre podemos decidir un gesto, una palabra, un silencio. Y esos gestos construyen nuestra identidad. No somos lo que decimos que somos, somos lo que hacemos cada día. Hay algo que aprendí con los años, nadie se salva solo. Por más fuerte que uno se crea, siempre llega un momento en el que necesitamos del otro. A veces es un abrazo, a veces una palabra, a veces simplemente alguien que se siente a nuestro lado en silencio. No importa tanto qué haga, importa que esté, porque la soledad absoluta es insoportable para un ser humano. Lo vi muchas veces en pacientes que decían no necesitar a nadie, que se mostraban duros, autosuficientes, casi orgullosos de no pedir ayuda, pero en el fondo, detrás de esa coraza, había un niño herido que solo quería ser abrazado. La autosuficiencia exagerada suele ser una defensa contra el miedo a ser defraudado. Si no necesito nada de vos, no podés lastimarme, piensan. Pero esa defensa, que parece proteger, termina condenando a la soledad. Yo mismo, en distintos momentos de mi vida, descubrí que necesitaba del otro, que no era suficiente con mis libros, mis ideas, mis análisis, que la mirada de mi hija, el amor de mi mujer, la risa de mis nietos me sostenían de un modo que ninguna teoría podía hacerlo, que mi vida se justificaba en esos gestos cotidianos, un desayuno compartido, una charla en la cocina, un paseo por la plaza. Por eso, cuando alguien me pregunta ¿qué es el amor?, yo respondo que es reconocer en otro algo que me sostiene y me da sentido. El amor no es solo pasión, ni solo deseo, ni solo compañía. Es todo eso, mezclado con la certeza de que ese otro me importa más que a los demás, y que yo le importo de una manera única. El amor es ese reconocimiento mutuo que nos rescata de ser uno más en la multitud. Claro que el amor también duele, porque cuando amo me expongo, entrego mi fragilidad, pongo mi felicidad en manos ajenas, y a veces ese otro no sabe cuidarla o no quiere, o simplemente no puede. Amar es arriesgarse a sufrir, y sin embargo prefiero ese riesgo a la seguridad vacía de no amar. He visto pacientes que decidieron blindarse, que eligieron no enamorarse más para no sufrir. Y sí, lograron evitar ciertos dolores, pero también se privaron de las alegrías más intensas, de los momentos que realmente hacen que la vida valga la pena. Yo creo que amar, aun con el riesgo de perder, es mejor que vivir sin entregarse nunca, porque quien no arriesga sufre menos, pero también vive menos. El amor, como la vida, no ofrece garantías, y quizás ahí está su belleza. Si supiéramos de antemano que todo va a salir bien, ¿qué sentido tendría elegir, arriesgar, apostar? La incertidumbre es parte del juego. El problema es que muchos buscan certezas donde no las hay. Quieren estar seguros de que no los van a engañar, de que no los van a dejar, de que el amor será eterno. Y esas certezas no existen. Lo único que existe es la decisión de amar hoy, aquí y ahora. Yo también me equivoqué creyendo en certezas. Creí que ciertos vínculos eran indestructibles y la vida me demostró lo contrario. Perdí personas que pensé que siempre estarían y aunque dolió, aprendí que la pérdida también forma parte del amor, que nadie nos pertenece, que todos estamos de paso, que los vínculos son frágiles y que justamente por eso debemos cuidarlos mientras existen. No hay amor eterno, hay amores que duran lo que tienen que durar
Y está bien que así sea. Algunos amores nos acompañan toda la vida, otros apenas unos meses, pero dejan una marca indeleble. No se trata de cuánto duran, sino de cómo los vivimos, de la intensidad con la que nos entregamos, de la huella que dejamos en el otro y que el otro deja en nosotros. Cuando pienso en mi propia vida, no la mido en años, ni en libros vendidos, ni en funciones de teatro. La mido en abrazos, en palabras compartidas, en proyectos que nacieron del deseo de estar con alguien. La mido en esos momentos en que sentí que el tiempo se detenía porque estaba exactamente donde quería estar. Por eso, si tuviera que dar un consejo, aunque no me gusta dar consejos, diría que no ahorres amor, que no lo guardes para más adelante, porque más adelante no existe. El único momento real para amar es este, y aunque el amor duela, duele mucho más arrepentirse de no haberlo intentado. Recuerdo a un hombre que vino a verme después de perder a su esposa en un accidente. Me decía: Gabriel, no sé cómo se vive sin ella, no sé cómo levantarme, cómo respirar, cómo seguir adelante. Lo escuché en silencio, porque sabía que ninguna palabra podía aliviar un dolor tan reciente. Con el tiempo me confesó que lo que más lo atormentaba no era la ausencia de su mujer, sino la culpa por las discusiones que habían tenido, por los días en que no fue tan cariñoso como hubiera querido. Si hubiera sabido que era la última vez, la habría abrazado más fuerte, me dijo entre lágrimas. Ese hombre me enseñó que nunca estamos del todo preparados para perder, pero también me enseñó que el amor no se mide en los errores, sino en la historia completa. A veces nos castigamos, recordando lo que hicimos mal, olvidando todo lo que sí dimos, y cuando pude ayudarlo a reconciliarse con su propia historia, entendió que su esposa no lo amaba por ser perfecto, sino por ser él. También recuerdo a una joven que había sido traicionada por su pareja. Me decía: no puedo dejar de mirarle el celular, no puedo evitar imaginar que me vuelve a engañar, no puedo confiar. Y tenía razón, no podía. El dolor de la traición deja cicatrices que no desaparecen fácilmente. Le expliqué que la confianza no se pide, se construye, y que no siempre se puede reconstruir después de una herida así. A veces lo más sano es aceptar que ese vínculo ya no puede sostenerse y elegir otro camino. Ella me miró y me dijo: pero si lo dejo, ¿qué voy a hacer con todo este amor? Y ahí apareció lo más difícil de entender. El amor no siempre basta. Amar no significa que sea bueno quedarnos. Amar no garantiza que el vínculo sea sano. El amor es necesario, pero no suficiente. Hace falta respeto, cuidado, deseo compartido. Y cuando esos elementos faltan, aunque el amor exista, tal vez haya que irse. Una vez atendí a una mujer que sufría de ataques de pánico. Tenía miedo de salir a la calle, miedo de subir al colectivo, miedo de quedarse sola en su casa. Me preguntaba una y otra vez: ¿por qué me pasa esto si yo siempre fui fuerte? Lo que descubrimos en el análisis es que esa supuesta fortaleza había sido una máscara. Se había pasado la vida cuidando a todos, resolviendo problemas, sonriendo aunque estuviera rota por dentro. Y de repente su cuerpo dijo basta. Los ataques de pánico eran la forma que tenía de gritar lo que ella nunca se había permitido expresar. Con el tiempo aprendió que la fortaleza no consiste en aguantarlo todo, sino en animarse a pedir ayuda, en mostrarse vulnerable, en decir no puedo. Y cuando pudo hacerlo, el miedo empezó a retroceder. Esa paciente me mostró que muchas veces los síntomas no son enemigos, sino mensajes. Detrás de cada dolor hay algo que necesita ser escuchado. He acompañado también a parejas que creían que venían a terapia para salvar la relación, cuando en realidad venían para despedirse. Y no está mal. A veces la terapia de pareja no sirve para seguir juntos, sino para separarse en paz, para poder decirse adiós sin destruirse, sin odiarse, sin negar todo lo vivido. Porque incluso cuando un amor termina, la historia compartida sigue siendo parte de quienes somos. Podría contar cientos de casos, pero todos tienen algo en común. Detrás del dolor siempre hay un deseo de vivir. Incluso quienes llegan diciendo que ya no quieren seguir, que no ven sentido en nada, en el fondo buscan un motivo para quedarse. Si no, no vendrían. Estar ahí en el consultorio ya es una forma de decir necesito ayuda para encontrar un porqué.
Ese porqué puede ser pequeño o enorme, no importa. Puede ser un hijo, un amigo, un libro, un proyecto, un viaje pendiente. Lo importante es que exista y cuando lo encontramos, la vida vuelve a moverse. Una de las experiencias más conmovedoras que tuve fue la de un paciente joven con una enfermedad terminal. Llegó a mí con la certeza de que le quedaba poco tiempo de vida. Me dijo, no vengo a que me cure, vengo a que me ayude a no tener miedo. Esa frase me marcó, porque muchas veces creemos que la tarea del terapeuta es eliminar el dolor, cuando en realidad la tarea es acompañarlo. No siempre podemos cambiar lo que nos duele, pero sí podemos cambiar cómo lo atravesamos. Ese muchacho me enseñó que lo que más miedo nos da no es la muerte, sino morir sin haber vivido. Lo que lo angustiaba no era el final, sino las cosas que no había hecho, los viajes que postergó, los amores que no confesó, los sueños que dejó para más adelante. Esa experiencia me recordó que el tiempo es finito y que no podemos seguir pateando para mañana lo que nos da sentido hoy. También recuerdo a una mujer que había perdido a su hijo en un accidente. Era un dolor insoportable. Decía, Gabriel, yo me muero con él. Y de alguna forma tenía razón. Una parte de ella murió ese día. El duelo no consiste en superar la pérdida, porque hay pérdidas que no se superan jamás. El duelo consiste en aprender a vivir con la ausencia, en encontrar un modo de seguir respirando sin dejar de recordar. Lo que trabajamos juntos fue la posibilidad de transformar ese dolor en memoria. Entendió que llorar a su hijo no era olvidarlo, sino honrarlo, y que sonreír de nuevo no era traicionarlo, sino agradecerle por lo que habían compartido. Un día llegó y me dijo, soñé con él, y por primera vez no me desperté llorando, sino sonriendo. Ese día supe que algo había cambiado en ella. He acompañado también a personas que vivieron situaciones de violencia, mujeres que creyeron que el maltrato era normal porque lo habían visto en su infancia. Una de ellas me dijo, mi papá trataba mal a mi mamá y ahora entiendo por qué yo acepto lo mismo de mi pareja. Ese descubrimiento fue doloroso, pero también liberador, porque una vez que reconocemos el guión inconsciente que repetimos, podemos empezar a escribir una historia distinta. Recuerdo que me miró con una mezcla de miedo y esperanza y me dijo, ¿entonces puedo amar de otra manera? Y mi respuesta fue, sí, pero tendrás que aprender un nuevo idioma del amor. Porque no se trata solo de elegir diferente, sino de entrenar el corazón para aceptar que el amor puede ser cuidado, ternura, respeto. Eso no se aprende de un día para otro, pero se aprende. Otra vez atendí a un hombre que había hecho daño a quienes más quería. No entendía por qué, se sentía culpable y avergonzado. Descubrimos que detrás de sus actos destructivos había un profundo miedo al abandono. Prefirió ser él quien rompiera los vínculos antes de que lo dejaran. Esa es la paradoja de muchos comportamientos. Dañamos para no ser dañados. Y en esa defensa terminamos haciendo realidad el miedo que queríamos evitar. En mi consultorio he aprendido a no juzgar. No porque apruebe todo, sino porque sé que detrás de cada acto hay una historia. No justifico, pero entiendo. No excuso, pero escucho. Y en esa escucha, muchas veces el paciente se atreve a mirar lo que antes negaba. Ahí comienza el cambio. Cada historia que escucho me recuerda lo mismo. Lo que nos salva son los vínculos. No el dinero, no el éxito, no los aplausos. Lo que realmente nos sostiene es saber que hay alguien en este mundo para quien somos importantes. Por eso, cuando alguien me pregunta cuál es la clave para soportar la vida, siempre respondo lo mismo: tener a alguien a quien amar y alguien que nos ame. Podemos perder mucho, pero si conservamos al menos un vínculo que nos recuerde que valemos la pena, tenemos un motivo para seguir. La resiliencia es una palabra que a veces se usa demasiado, pero que en la vida real es mucho más dura de lo que parece. No se trata de ser fuerte sin quebrarse, sino de aprender a reconstruirse después de haber caído. La resiliencia no significa no sufrir, significa no quedarse a vivir en el sufrimiento. He visto personas que atravesaron pérdidas inimaginables y sin embargo un día volvieron a reír. Y esa risa no borró el dolor, pero lo volvió más llevadero. Resiliencia es volver a confiar después de haber sido traicionado. Es volver a abrir la ventana después de haber tenido miedo. Es enamorarse otra vez después de haber sido herido.
Yo mismo tuve que ser resiliente. No me lo enseñaron los libros, me lo enseñó la vida. Cuando todo parece derrumbarse, lo único que nos salva es el deseo de seguir, de intentarlo de nuevo, de no rendirse. Sin deseo no hay resiliencia posible. La muerte siempre estuvo cerca de mí. Desde que nací, con ese pronóstico de 7 días, hasta cada despedida que la vida me impuso. He perdido amigos, pacientes, seres queridos, y cada vez que la muerte se llevó a alguien, me recordó lo mismo. No tenemos todo el tiempo del mundo. La vida es un tiempo prestado. Por eso creo que el verdadero desafío es vivir de tal manera que la muerte no nos sorprenda vacíos, que cuando llegue encuentre en nosotros proyectos, amores, recuerdos, que no nos encuentre arrepentidos de no haber amado, de no haber dicho, de no haber intentado. Prefiero equivocarme 1000 veces a quedarme con la duda de lo que pudo haber sido. He aprendido a pensar la muerte como una maestra cruel pero honesta. Nos recuerda que no somos eternos, y en esa fragilidad se esconde la belleza de la vida. Si fuéramos eternos, no valoraríamos nada. El hecho de que todo se acabe es lo que le da valor a cada instante. Y ahora quiero cerrar con lo más importante que descubrí en todos estos años. Vivir no es un acto solitario, es un acto compartido. Lo que nos salva, lo que da sentido, lo que deja huella, son los vínculos. No vamos a ser recordados por lo que acumulamos, sino por lo que dimos. No por lo que tuvimos, sino por cómo amamos. Así que mi invitación al terminar este viaje es simple. No esperes más para decir lo que sentís. No postergues ese abrazo, no guardes tus sueños para más adelante, porque más adelante no existe, solo existe este instante. Y cuando llegue el final, que nos encuentre amando, deseando, compartiendo, que nos encuentre vivos, porque al final de eso se trata, de que la muerte no nos robe la vida antes de tiempo. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte, no por escucharme a mí, sino por escucharte a vos mismo a través de mis palabras, porque lo que intento no es darte certezas, sino acompañarte a hacerte preguntas. Lo único que sé con certeza es que la vida es breve, que todo lo que amamos es frágil, y que sin embargo esa fragilidad no debería paralizarnos, sino empujarnos a vivir con más intensidad. No tengas miedo de equivocarte, ten miedo de no intentarlo, no tengas miedo de amar y sufrir, ten miedo de no amar nunca, no tengas miedo de la muerte, ten miedo de llegar a ella sin haber vivido de verdad. Yo no sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé cómo quiero que me encuentre el final, rodeado de quienes amo, con un libro abierto en la mesa, un proyecto en marcha y un sueño todavía por cumplir. Que me encuentre viviendo, y eso mismo deseo para vos. Que cuando te llegue el momento no tengas que arrepentirte de lo que no hiciste, de lo que no dijiste, de lo que no sentiste. Que tu vida esté llena de abrazos, de vínculos, de risas, de recuerdos que valgan la pena. Que el día que la muerte te toque el hombro pueda encontrarte así, vivo, intensamente vivo.